Hola, yo soy Ariel, Y yo Joaquín. de Avitánica, y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Ahora les traemos la segunda parte del tour de grasas y suculentas. Si no vieron la primera parte, vayan a verlo acá. Y bueno, adelante. Y acá, digamos, como para resaltar como algo interesante es el tema de las flores, ¿no? Las flores tienen algunas características muy particulares en las cactas. Dos cosas básicas, son normalmente, en la mayoría de los casos, de gran tamaño y colores intensos, o blancos muy intensos, llamativos. Y duran muy poco tiempo abiertas, o sea que no es una flor como de una orquídea que dura a lo mejor muchos días, sino que estas a lo mejor duran una sola noche. De hecho, hay un cactus en las Salinas cordobesas y de La Rioja y Catamarca, Cetechinopsis mirabilis, que la flor dura aproximadamente 4 horas abierta. La llaman la planta la flor del crepúsculo, porque realmente va de 6 de la tarde a 10 de la noche. Claro. Con eso le alcanza. Contanos por qué es que duran tan poco. Duran poquito porque al ser tan espectaculares, son estructuras que pierden mucha humedad en el ambiente donde viven. Si nosotros observamos esta flor, por ejemplo, es una flor que está transpirando gran cantidad de agua. Claro. Y ella ha evolucionado durante millones de años tratando de no perder agua. Entonces, esta estructura va a durar poco, de hecho al ser blanca dura una sola noche. Estas que tenemos acá al lado van a abrir esta noche, ¿sí? Duran una sola noche y luego se cierran. Claro. Pero ¿cuál es el punto? La flor tiene el objetivo de lograr la polinización para que se produzca una gran cantidad de óvulos fecundados, una gran cantidad de semillas y por lo tanto un fruto. Claro. Entonces, donde ellas viven muy pocos seres vivos porque realmente son condiciones muy adversas. La idea ¿cuál es? Que ella haga algo que al polinizador que ande dando vueltas realmente lo atraiga y rápido. Y en esa noche. Y esa noche lo consigue entonces con una flor espectacular que dura abierta muy poquito tiempo. Acá tenemos para ver que hay diversidad de colores. Los colores blancos atraen normalmente a todo lo que es polinizador nocturno. Pueden ser murciélagos, por ejemplo, pueden ser las polillas de la noche. Hay algunos otros insectos también que se mueven de noche. Además, algunas, muy pocas, las blancas tienen fragancia. De hecho, esta tiene una linda fragancia. Y tenemos las de colores que atraen otros polinizadores. Justo estaba polinizando una abejita. Justo Por ejemplo, esto que es una planta originaria de la zona de La Rioja, una parodia microsperma, color naranja, pueden ser colores amarillos, pueden ser colores rojos. Hay una particularidad, esto no está en flor ahora, pero tiene una flor roja, y esto es una rareza. ¿Pero saben por qué? El porqué de la flor roja es porque justamente hay plantas que han evolucionado en lugares donde hay aves, y las aves se ven atraídas por el color rojo. ¿Para qué? Para buscar lo dulce que les resulta como alimento, y en ese buscar lo dulce se produce la polinización. De hecho, hay algunas que son pero tan específicas que hasta la flor tiene forma de tubito con la curvatura mínima que tiene el piquito del picaflor. Wow. Bueno, nos hemos movido de lugar. Acá Sergio tiene una variedad de especies increíble y estamos así como viendo todo. Te queríamos preguntar sobre unas consultas que nos hacen muy seguido, que generalmente las personas que nos preguntan vienen en departamentos y siempre nos preguntan en dónde poner las grasas, los cactus, que se les suelen enfermar, se les suelen morir. Entonces, ¿qué lugar recomendás para alguien que vive en un departamento donde pueden poner esa planta? Bien, es una pregunta difícil. Primero porque hablamos que son plantas de zonas desérticas, de ambientes con mucho viento y demás, y decimos las llevamos a un departamento. Yo diría de que es muy difícil adaptarlas a departamentos, pero si lo vamos a tratar de hacer, tenemos que garantizar que les llegue mucha luz. También les puedo decir que si yo saco cualquiera de estas plantas que acá tiene mucha luz y la pongo al aire libre, como a lo mejor pienso que está en ambiente, se me quema y se me muere. Claro. La planta va logrando adaptaciones, entonces cuando la adquirimos en un vivero es importante no exponerla donde nosotros pensamos que debería estar por su naturaleza, sino de a poquito ir adaptándola al ambiente donde ella se tiene que sentir bien. Acá hay un concepto que me gusta mucho comentar, ¿no? Yo digo, ¿por qué se enferma una planta? Suponete, Joaquín, viene alguien, ahora que estamos con todo este lío de la salud, ¿no? Y los virus y demás, pero supongamos que no estamos con el coronavirus, viene alguien y estornuda entre nosotros dos y está engripado. ¿Sí? Yo me engripo y vos no. ¿Qué pasó? Claro. Los dos estuvimos expuestos a lo mismo
y sin embargo uno de nosotros se enfermó y el otro no. Ujú. Me pasa que yo veo plantas que están muy sanas y al lado puedo ver una planta que no está tan sana, que está enferma. ¿Qué pasa? Todo depende del nivel de estrés que tiene la planta. Entonces, si yo la compro y la pongo en un lugar que a la planta le genera un estrés, esa planta queda susceptible a que aparezcan hongos y la enfermen o la maten incluso. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, conocer qué necesita, saber que si la llevamos de un vivero a nuestra casa, la tenemos que adaptar de a poquito. Todos los viveros tienen estas estructuras, Ujú. le filtran el sol. Entonces yo, si la pongo al sol en una ventana, yendo concretamente a lo que me preguntabas, Sí. dentro del departamento a la mañana, está todo perfecto. Pero si yo la pongo al sol a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde en la ventana, también la voy a quemar aunque esté dentro de la cocina. Claro. ¿Se entiende? Entonces, el sol en esta época que es tan intenso, para cualquier planta comprada en un lugar donde está protegida, nunca es beneficioso en forma directa. Ujú. Entonces tenemos que adaptarle a poquito. Volviendo a la pregunta concreta, dentro del departamento, y son todas plantas de exterior, les gusta mucho el exterior. Estamos hablando en biología, siempre hay excepciones, y por ejemplo encontrás las sanseverias, Ajá. la famosa Sí. cola de tigre, no sé cómo les dicen. Sí, de muchas tenemos un formas, video sobre esta planta por si lo Bueno. quieren chequear. donde justamente esas plantas tienen una adaptación tremenda al interior. Ujú. Porque donde ellas viven también viven en una diversidad de ambientes muy contrastantes. Ujú. ¿Sí? Entonces es una planta que se adapta a la falta de humedad ambiental, una cuestión esencial para una planta, Ujú. que se adaptan a la falta de la luz directa. Claro. Si compras cualquiera de estas, la podés tener adentro, sí. En un quincho, mejor, le dé el aire, no le dé el sol directo. Si la tenés adentro de tu casa, no la pongas en un baño porque no necesitan mucha humedad ambiental y porque nunca vas a tener incidencia del sol en un baño. Ujú. Pero a lo mejor en un ventanal grande sí la podés tener exponiéndola a ese sol de la mañana. ¿Sí? Bien. Te quería hacer otra pregunta también. Sí. Cuando nos ataca el bendito hongo en Sí. las plantas, que vos también me habías contado que te pasa bastante, ¿cómo lo curas? Es todo un problemón hablar de ese tema porque, bueno, hoy hay una tendencia a no usar productos agroquímicos, cosa que yo aplaudo, Ujú. porque la gente los usa sin saber usarlos y eso sí es una crítica que trato de hacer para que todos reflexionemos sobre eso. Hay formas orgánicas, hay formas no agresivas del ambiente para prevenir la aparición de hongos, sí. Ujú. Suponete, si yo genero condiciones donde el hongo no se encuentra a gusto y el hongo no va a estar. Por decirte, un hongo de suelo, si yo en este sustrato pongo a lo mejor el polvillo que saco del carbón que uso para el asado, Ujú. eso le genera al hongo un ambiente desagradable. Ah, mira. Si yo tengo insectos que atacan la raíz como la cochinilla algodonosa, que es común en este grupo de plantas, en todo lo que son suculentas, y acá también va a haber gente que va a criticar esto que yo digo, pero si yo pongo un poquito de tierra de diatomeas, la famosa que corre los alacranes y que vemos que no los corre y toda esa historia, ¿no? Ujú. La cochinilla desaparece. Ajá. Yo de hecho no tuve más problema de cochinilla de la raíz desde que pongo un poquito de tierra de diatomea. Ah, mira, ¿Cuál es la qué bueno. crítica? Dicen que cambia el pH del suelo. En una pequeña cantidad no lo cambia. Ujú. Y la planta funciona lo más bien. Y no tengo más cochinillas y no tengo que usar ningún agroquímico para cochinilla de la raíz. Qué que bien. es importante. Yo ahora quería que nos muestres un poco de algunas cosas que nos quieras mostrar, algunos cactus o algo que tengas que vos digas, quiero. Sí, quizás esa ha sido la pregunta más difícil que me han hecho en el día. Esa es la verdad, porque yo siempre digo, uy, esta planta me vuelve loco, y después miro la otra y digo, qué injusto que soy, porque realmente me vuelven loco todas. Ujú. Me vuelven loco porque cada vez que yo veo una planta de estas, yo me pregunto un montón de cosas. Por ejemplo, básicamente, cómo fue su evolución, qué pasó con esta planta a lo largo del tiempo. Y descubro que hay algo esencial, ¿no? Y es la historia. Yo siempre digo que hay tres historias, y esto lo contaba mucho en la botánica. Una historia antigua, muy antigua, que es la historia evolutiva de la planta, ¿sí? Ujú. Y es por qué ella es así y esta otra planta es así. Claro. La historia evolutiva me explica por qué tenemos ese contraste de forma, entre tantas cosas más, ¿no? Una historia más reciente, que es la historia que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. O sea, la usaron, y plantas de esta familia, por ejemplo, la usaban para ponerle el látex que tiene adentro en las flechas y matar de esa forma a los animales para poder consumirlo. En el África, son africanas. Unas cercanas a esta, por ejemplo, se utilizan en México para hacer dulces, con la parte central, al punto tal que ya la están extinguiendo.
Entonces esa historia de los pueblos originarios también es muy instructiva y muy educativa y me llena de conocimientos, cosa que a mí me fascina. Y hay una tercera historia, que es la contemporánea. Y es decir, ¿por qué a mí esta planta me gusta tanto y desde cuándo la tengo? Y yo, ustedes no me van a creer, pero casi de todas sé más o menos de dónde y de cuándo viene, ¿sí? Tengo una referencia. Entonces son las historias lo importante. Eso es algo que me deslumbra. Y otra cosa que me deslumbra es la rareza, es la planta que es más extraña. Por ejemplo, esta es una planta muy extraña. Esta planta se llama Lobivia famatinense. Viene del cerro Famatina. Esta está comprada en el vivero Ferrari, pero es una planta originaria del cerro Famatina. En Famatina tenemos un par de laderas de ese cerro que son muy grandes, están en Rioja. De un lado tenemos la famatinense, y del otro lado tenemos la sanjuanense. O sea, es muy loco porque tienen formatos diferentes. Y cuando una planta es la misma especie pero tiene un formato diferente, eso se llama fenotipo. Que tenga la misma información genética es genotipo, y que tengan formas diferentes, aunque la información genética sea la misma, eso es fenotipo. Se adaptó a condiciones que una ladera del cerro tiene y que la otra no, y la otra viceversa. Esta es una Lobivia famatinense y realmente me deslumbra, me parece una planta rara, donde tiene todas estas areolas donde vos alcanzás a ver las espinitas, bueno, muy particulares, pero donde esta proximidad de areolas la protege del ambiente tan difícil donde ella naturalmente vive. Esta es una que me gusta mucho, que me vuelve loco. Acá hay otra, esta es bien pesadita, pero este es un cactus, un género de cactus netamente argentino. Si está en Argentina, es endémico de Argentina. Tefrocactus, y en este caso se llama Tefrocactus geométrico. Si nosotros vemos el detalle de sus dibujos, es como que hay un dibujito geométrico ahí metido sobre su piel, sobre su epidermis, ¿sí? Esta planta es de la prepuna argentina, de la zona catamarqueña, y a mí por lo menos me deslumbra, ¿no? Es muy particular. Tiene una variación en el color de la espinación. Cuando son viejas son oscuras, cuando son nuevas son claritas, y tiene una forma muy particular. Tefrocactus porque parecen como de ceniza, ¿sí? Geométrico por el diseño que tiene en su epidermis. Finalmente también me gustaría mostrar esto, que no hablamos nada, podemos hablar varios días de lo que son las echeverias, pero me traje una que es una de las reinas de las echeverias, ¿no? Por varios motivos. Primero, se llama Echeveria laui. Estos son plantitas bebé que he hecho. Yo no tengo plantas adultas, tienen ya como 2 años y medio, 3. Vienen muy bien, estoy contento, pero son lentas. En hábitat es prácticamente imposible verlas, allá en México, son mexicanas. Y tiene una particularidad, si yo la toco, dejo mi huella digital marcada en su hoja. ¿Por qué? Porque está recubierta de una cera muy particular que se llama pruina. Es una planta de muy lento crecimiento, es muy bonita, es muy cara, por todo esto que yo te digo, y conseguirla no es fácil. En Córdoba no hay muchos lugares que la tienen. ¿Sí? Bueno, esta también es pero como les digo, Echeveria es para hablar. Sergio, gracias por invitarnos. Lamentablemente ya llegamos al fin de este tour. Queríamos contarles también que Sergio está por sacar un libro, así que los invitamos al que lo puedan comprar en el link de la descripción. Muchas gracias en serio por invitarnos. Nos has, aparte de enseñar un montón de cosas, es muy increíble la colección de plantas que tenés. Así que bueno, nos vamos con algo lindo. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque realmente se nota que hablar de plantas me gusta, así que yo lo disfruto mucho. A nosotros nos gusta escuchar y también poder transmitirle a la gente. Sí, sí, yo creo que la gente tiene que estar ávida por conocer cada vez un poquito más, porque eso los transforma en especialistas, porque eso de a poquito les va dando elementos para ser cada vez más exitosos en lo que hacen. Y bueno, yo disfruto mucho de estas jornadas porque realmente uno puede hablar de algo que le gusta. Me acuerdo de una frase que sabía hablar con los alumnos, me decían, ¿qué te conviene ser? Cuando estudiaba ingeniería agronómica, yo era profe, y me decían, profe, en este país no convendría ser abogado, y yo le decía, ¿qué te gustan a vos, las plantas o las leyes? Porque si vos haces lo que realmente te gusta, vos sos exitoso. Porque si haces lo que realmente te gusta, no hace falta que sea una carrera, una profesión, o a lo mejor un hobby. Si vos haces lo que realmente te gusta, sos exitoso. Y tenés toda la felicidad dentro tuyo de poder hacerlo, que eso es algo impagable. Decir lo que sentimos y poder compartirlo es esencial, por eso lo del libro. Con Ignacio, que es mi socio y amigo, hemos trabajado mucho en poder contar
no solamente lo que los libros ya cuentan, que eso para qué no tiene sentido, lo que vos podés leer en cualquier libro, sino contar los secretos. Secretos de cómo puedo manipular esta planta. Secretos de cómo tengo que hacer para regarlas bien y no a lo mejor como te dice un libro una vez cada 15 días en invierno, una vez por semana en verano. Eso no es real. Claro. Es aproximado, sí, pero no es real. Saber cómo tengo que hacer el sustrato, saber cómo sé si tiene o no tiene agua esa planta para volver a ser regada. Todos esos secretos, todos esos detalles, contarlos fue un gran desafío. Para no salirnos de lo que es el mundo científico, porque imagínense que yo digo esta planta, si yo la hago sufrir, y me van a decir, ¿cómo sufren las plantas? Y sí, las plantas sufren, no sufren como vos o yo sufrimos por algún motivo en particular, sino que sufren por otras cosas y de otra manera. Pero yo te digo que lo que la planta siente, y me van a decir, ¿qué? ¿La planta siente? Sí, la planta siente. Las plantas sienten, entonces sienten de otra manera. Somos tan soberbios por ahí que pensamos que las únicas formas de sentir, Son las entender, nuestras. saber y pensar son las nuestras. Y yo te puedo asegurar que si fuésemos más inteligentes, que ese es nuestro fuerte, ¿no? Porque tenemos desarrollada la inteligencia, seríamos capaces de averiguar tantas cosas más de estas plantas que aprenderíamos muchísimo. Es un desafío. Entonces, bueno, todo eso se cuenta en el libro. Se habla de la importancia de cuidar nuestros recursos vegetales, de respetar, de valorar que estamos en Córdoba. Córdoba es una provincia que está metida en el Espinal. No sé si le suena. Sí. En el Espinal. Entonces, bueno, todas esas cosas aparecen en el libro y, bueno, muchos más detalles de los que hoy no hemos podido hablar. Por encima de todo, el que da las gracias soy yo, de mejor. Muchas gracias por haber visto el tour que hicimos junto con Sergio. Esperamos que les haya servido todos esos consejos y trucos que dio Sergio. Si quieren saber más, pueden chequear su libro, lo pueden conseguir en nuestra página web, que es www.vitanica.com. Ahí lo pueden conseguir. Esto fue todo por esta vez. Les esperamos en el próximo tour que hagamos. Déjenos también en comentarios a qué otro lugar les gustaría que fuéramos o de qué tipo de plantas quieren que hablemos. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse. Nos encuentran en Instagram como Vitanica y en YouTube como Vitanica también. Hasta la próxima. Bye. Bye.